Compañeros, muy buenas noches. Nuevamente, como todos los días de clase, mi agradecimiento por estar presentes hoy en vivo en la transmisión de otro tema más del curso de Derecho Notarial. Voy a iniciar con alguna información. Tenemos 3 clases que creo suficientes para que cubramos los temas del examen. Tenemos la clase del día de hoy, tenemos la clase del día viernes y tenemos la clase del día lunes. Si no estoy mal, ustedes inician sus exámenes el día 22 de febrero y pues así con intervalo de un día de por medio tienen sus siguientes exámenes. El nuestro está para el 4 de marzo. Estoy con la idea de que el día 21, lo que veamos hasta el día 21 será materia de examen. El 21 les explicaré cómo voy a hacer el examen, cómo lo voy a dividir y cuál va a ser el formato del mismo. Quiero comentarles, al igual que la otra sección, compañeros, quiero informarles que por un compromiso profesional que tengo el día viernes, traté de cambiar un poco la hora, pero creo yo que no era tan conveniente, así que platiqué con el licenciado Giovanni Arellana, con quien siempre desde hace muchos años hemos compartido las secciones C y D, él dando la clase de procesal civil y yo la de derecho notarial. Platiqué hoy por la mañana con él y nos pusimos de acuerdo con que para este viernes, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño cambio con respecto a la clase. Mi clase de las 17:45 horas se las daré a las 2 secciones, o sea, a la sección C y la sección D recibirán la clase de Derecho Notarial a las 17:45 horas. Y a las 7 de la noche el licenciado Giovanni Orellana le dará la clase a las secciones C y D. Él mismo de todas maneras me ofreció el día miércoles ratificarles este convenio que los dos hicimos a petición mía, por supuesto, y que él me dijo que, como siempre ha sido tan fino, ¿verdad?, con estos temas, me dijo que les iba a ratificar a ustedes el miércoles que el día viernes las clases de Derecho Notarial para ambas secciones C y D serán a las 17:45 horas en el primer horario, y la clase de Derecho Procesal Civil será en el siguiente horario a las 19 horas para las 2 secciones, y el licenciado Giovanni Orellana les estará informando también. De todas maneras, después de las 4 de la tarde el día viernes, yo les estaré informando por mensaje para hacerles un recordatorio que nuestra clase para ambas secciones va a ser a las 17:45 horas. Gracias por pues tomar nota y pues que hayan recibido esta información para el día viernes. Dicho esto, compañeros, voy a iniciar ya a continuar con el tema que ya habíamos pues de alguna manera platicado en principio el día viernes con respecto a los sistemas notariales. Recordarán ustedes que hablamos de los sistemas notariales, les expliqué a ustedes que hay 2 grandes sistemas notariales, un sistema latino y un sistema sajón. El sistema latino que concluíamos que también se le denomina sistema francés de evolución desarrollada, y a este se le denomina sistema sajón, sistema inglés o sistema de evolución frustrada, o también sistema de testigos profesionales. Para algunos tratadistas del derecho notarial existen algunas variantes del sistema latino, y dentro de las mismas se refieren a un sistema de número, un sistema de funcionarios administrativos y un sistema de funcionarios judiciales. Para otros tratadistas del derecho notarial dice que existen 4 sistemas notariales: el latino, el sajón, un sistema de funcionarios administrativos y un sistema de funcionarios judiciales. De todas formas y de todas maneras, creo que debemos de concluir que los 2 grandes sistemas notariales que se conocen son el sistema latino y el sistema sajón.
Ya me refería a ustedes al final de la clase del día viernes con respecto a ellos, pero hoy les voy a explicar las diferencias y algunas de las características que lógicamente hacen las diferencias entre un sistema y otro sistema. Voy a explicar entonces primeramente el sistema latino o sistema de tipo latino, como se le llama, iniciando y comentándolos que hace muchos años en Buenos Aires, Argentina, se creó la Unión Internacional, en aquella época así denominada, Unión Internacional del Notariado Latino. Posteriormente, compañeros, como siempre hemos hablado, siempre decimos, ¿verdad?, que cuando hablamos del tema de sistema latino, hablamos de los latinos, rápido pensamos en toda Latinoamérica, rápido pensamos en los habitantes de habla hispana, pero recordemos que la lengua romances como es el latín, como es el francés y como es el español, son las lenguas romances de donde se va a derivar este tema del latín. Por eso decimos el sistema de tipo latino. Pero cuando decimos el sistema de tipo latino, compañeros, vino en aumento la cantidad de países que se fueron adhiriendo a la Unión Internacional del Notariado, y por ese motivo, tal vez no con certeza se los digo, pero sí en un aproximado de unos 10 años hacia atrás, la Unión Internacional del Notariado, pues llamémoslo así, ¿verdad?, expulsó, quitó de su denominación la palabra latino. Y ahora se llama únicamente Unión Internacional del Notariado. El motivo, les vuelvo a repetir, países de Asia, países de África, Europa, se fueron adhiriendo al sistema de tipo latino, y por consiguiente, entonces, pues la Unión Internacional prefirió, ¿verdad?, evitar esa palabra latino, y entonces se quedó única y exclusivamente como Unión Internacional del Notariado. Pero para hablar del sistema de tipo latino hay características que son relevantes, características muy puntuales que van a fortalecer precisamente estas 4 características cuando se las explique. A diferencia, si lo ven aquí ustedes, de este sistema sajón cuando lo platique. En el sistema de tipo latino existe un colegio profesional, porque somos profesionales. El profesional universitario, artículo 2 del Código Notariado, en el caso nuestro, está la exigencia de que para poder ejercer el notariado, dice que como requisito habilitante debemos de tener el título facultativo que nos acredite como notario para poder ejercer el notariado. Tenemos un registro notarial o protocolo. Este es el registro notarial. Este es el protocolo. Este es nuestra colección, como dice el artículo 8, nuestra colección ordenada de escrituras públicas, escrituras matrices, actas de protocolización, documentos que nosotros guardamos, documentos que nosotros conservamos y protegemos. Y eso nos da a nosotros la certeza de que todos los documentos que el notario va a solemnizar en las escrituras públicas, en los documentos notariales, en los instrumentos públicos protocolares que van dentro del protocolo, les va a dar la perpetuidad, ¿verdad? Los va a conservar, los va a proteger, los va a guardar. La obligación que tenemos de conservarlo, de guardarlo, de empastarlo, precisamente para su conservación y cuidado. Esta es una diferencia también que tenemos con el sistema sajón. No existe un protocolo, no existe un registro notarial. Y por último, algo muy importante y lo que para mí cobra mucho más relevancia, esa gran diferencia entre el sistema de tipo latino y el sistema de tipo sajón, es la responsabilidad que tiene el notario cuando fracciona un instrumento público. Y en el sistema de tipo sajón no tiene responsabilidad.
Regreso entonces al sistema de tipo latino. Cuando hablamos del sistema de tipo latino, estamos hablando de un colegio profesional. Existe una ley de colegiación profesional obligatoria. Debemos de colegiarnos nosotros para poder ejercer el notariado. En cualquier institución pública, lo primero que le piden a un notario para que sea contratado, para que preste una asesoría, consultoría, lo primero que le piden, aún para nosotros los docentes, lo primero que pide la Contraloría General de Cuentas es el colegiado activo. Y cualquiera de las profesiones, ingenieros, médicos, odontólogos, cualquiera que esté dentro del engranaje del Estado, tiene que acreditar su calidad de colegiado activo. Entonces, en el sistema de tipo latino, se va a acreditar en el colegio profesional a través de la ley de colegiación profesional obligatoria, que es una norma constitucional. El notario debe de colegiarse. Y para poderse colegiar, pues necesita un título universitario. Es un profesional. ¿Qué dice el artículo 2 del Código Notariado? Son requisitos habilitantes, o sea, para que un notario sea hábil y poder ejercer su profesión, dice, necesita del título facultativo o su incorporación para que pueda ejercer el notariado. Esa es la segunda característica. La tercera, ya les dije, tiene un registro notarial, se guarda, se custodia, se protege, y eso le da la perpetuidad, porque ya les decía a ustedes, aún muerto el notario, el director del Archivo General de Protocolos, es el encargado de entregar una copia, un testimonio de los instrumentos o de los protocolos que se encuentran depositados en el Archivo General de Protocolos. Y por último, la responsabilidad. Y este tema para mí es, esta característica es para mí la que cobra mayor importancia, mayor relevancia en el ejercicio del notariado. Esta característica, compañeros, de la responsabilidad que tiene el notario. El notario es responsable del contenido del instrumento público, porque el notario dirige, el notario asesora, porque el notario dice un requisito esencial del instrumento, los instrumentos públicos, que el notario debe de calificar la representación legal, debe de tener a la vista los documentos con los cuales alguien dice ejerzo la patria potestad, alguien dice soy mandatario de tal persona, alguien dice soy gerente general de tal sociedad. Eso el notario lo debe de calificar y es responsable del contenido del instrumento público, es responsable de la creación del instrumento público con el cuidado y la certeza de sus datos individualizantes de cada uno de los que comparecen en el instrumento público. Esa es la responsabilidad tan grande. Es responsable de cuidar que el negocio jurídico cumpla con los requisitos para la validez del mismo. Que el objeto sea lícito, la capacidad legal de las partes y además que el consentimiento no adolezca de vicio. Son las 4 características que prácticamente iluminan a este sistema latino con preponderancia sobre el sistema sajón. ¿Sí? Por eso aquí le decimos nosotros que es de evolución desarrollada. Es un profesional, hay colegio profesional, se guarda, se custodia el instrumento público y el notario es responsable del contenido del instrumento. Nos vamos al sistema sajón. El sistema sajón, compañeros, ya les dije a ustedes, le denominamos sistema inglés, le denominamos sistema de testigos profesionales o de evolución frustrada. La denominación de evolución frustrada deviene por cuanto que el notario no tiene responsabilidad, no tiene un protocolo, no es necesario que sea profesional, que tenga pues vagos conocimientos de jurídicos y además no existe un colegio profesional que agremie al ejercicio a esos profesionales que ejercen el notariado. En el sistema sajón, denominado inglés, también denominado anglosajón, esos sistemas, compañeros, están más de corte de ese sistema de common law, o sea, las leyes comunitarias. Aquí aplica el derecho comunitario. Y entonces tienen mayor revestimiento este sistema sajón en Canadá,
en Estados Unidos, a excepción en Canadá, Quebec, que es un estado que no tiene el sistema sajón, y en Estados Unidos, Luisiana también es un estado que no adopta el sistema sajón. Pero de ahí en Estados Unidos y Canadá tenemos ese sistema sajón. Algunos países también en Europa tendrán el tipo o el sistema de corte sajón. ¿Qué significa o por qué, digamos, se le dice devolución frustrada? Precisamente por eso. No guarda, no conserva, no protege, no hace responsable al notario que está legalizando una firma, sino que única y exclusivamente lo limita su responsabilidad, se limita a decir a que la afirmación de que las firmas son auténticas es su única responsabilidad. El contenido del documento, lo que tenga el documento, no importa. Precisamente por eso no se necesita o no es necesario dentro del sistema sajón, no es necesario que sea un profesional universitario, no es necesario que tenga conocimiento, solamente es necesario que tenga un poco de conocimientos jurídicos. Regularmente, compañeros, bien, solo quiero comentarle a Sergio Quiñones, en el sistema sajón no hay protocolo, no se guardan las escrituras, no se conservan las escrituras. Esa manera de comparación son como los documentos privados en Guatemala cuyas firmas se encuentran legalizadas. Son documentos únicos que si se llegaran a perder, se perdió el negocio jurídico, se perdió la declaración de voluntad, se perdió la relación contractual que existía. De esa manera es el sistema sajón. Por eso la supremacía de decir evolución desarrollada y evolución frustrada. Aquí no conservan, aquí no protegen. Allá el notario no guarda, no conserva los documentos. Yo decía en la otra sección, no lo puedo de verdad, compañeros, no les puedo con mucha propiedad asegurar esto, porque cada estado en los Estados Unidos, cada estado en Canadá y en algunos otros países que adoptan el sistema sajón, tienen sus diferentes normas y sus diferentes legislaciones. Por supuesto y por consiguiente, en el tema del sistema sajón, al no haber protocolo, no hay una responsabilidad. Lo que yo quiero decirles es que, haciendo una comparación, cuando nosotros los notarios guatemaltecos legalizamos una firma, nos limitamos única y exclusivamente a nuestra responsabilidad de que las firmas hayan sido puestas por Carlos y Jimena, nada más. Y así lo reza el artículo 57 del Código de Notariado, que dice: la auténtica de firmas, dice, no prejuzga sobre la validez, capacidad legal de las partes, ni el contrato, la validez del contrato. Es lo mismo que aquí, con una diferencia. Cuando nosotros hacemos un documento privado y le legalizamos las firmas, podríamos hacerlo a manera de comparación aquí, encuadrarlo aquí. Pero la diferencia con nuestro sistema de tipo latino es que cuando lo hacemos en hojas de protocolo, cuando las conservamos, las protegemos, tenemos un registro notarial, esa es la gran diferencia que estamos haciendo. Yo decía en la otra clase y por comentarios que he escuchado en algunas conferencias con el tema del sistema sajón, he escuchado que la mayoría de bufetes son los abogados los que preparan los contratos, las minutas, los proyectos de los contratos. Son los abogados con el conocimiento que tienen de las leyes, y recuerden, se vuelvo a repetir aquí, el derecho comunitario, son los que preparan la relación contractual, la relación negocial, y el notario única y exclusivamente se limita a firmar y decir que las firmas son auténticas. Cuando hablamos del sistema sajón, la verdad es que una seguridad jurídica con respecto a la responsabilidad del documento en sí, del documento que se está faccionando, no existe. No hay seguridad ni certeza jurídica con respecto al contenido del documento. Lo que sí hay certeza y seguridad jurídica es con respecto a la auténtica de la firma. De que si firmó don Peter y don John, pues esa es la responsabilidad
en el sistema sajón. Ahora, del contenido del documento, no. Si en el documento, por ejemplo, en el caso nuestro, por ejemplo, estoy diciendo documentos privados cuya firma nosotros legalizamos, nosotros no somos responsables del contenido del mismo. Y lean el artículo 57. Dice, no prejuzga sobre la validez ni capacidad. ¿Qué sucede si un niño de 14 años de edad vende una motocicleta que está al nombre de él? Pues si lo vende por documento privado no hay responsabilidad del notario, porque el notario es responsable aquí en escrituras públicas, pero en documentos privados el mismo artículo 57 dice, lo releva esa responsabilidad. Es lo mismo en el sistema sajón. En el sistema sajón únicamente, y por eso se dice devolución frustrada. Por eso se le dice a esos notarios simples firmones. Por eso se le dice a esos notarios testigos profesionales. Por eso se dice que no necesitan de mayor conocimiento. Y con algo o una diferencia bien marcada. En el tema del sistema, en el sistema de tipo latino, nosotros tenemos de manera permanente nuestro ejercicio de la profesión. De manera permanente, una vez cumplidos nuestros requisitos del artículo 2 del Código Notariado, permanentemente tenemos nosotros el ejercicio de nuestra profesión de manera liberal. ¿Sí? A excepción o en los casos en que por incompatibilidad o por inhabilitación del notario ya no puede ejercer. Pero de ahí, pues de manera permanente, de manera ininterrumpida, nosotros ejercemos nuestra profesión. A diferencia de aquí en el sistema sajón. En el sistema sajón es temporal. Mirarán ustedes, si alguna vez han tenido un documento que proviene del extranjero, legalizado por notario sajón, dice: mi comisión expira el 20 de agosto del año 2022. Y puede ser que si presta una fianza más alta, puede ser que su temporalidad sea de 2 años. Que el ejercicio de ser notario, porque realmente no es notariado, es un sistema de sajón, simplemente firma, simplemente autentica, simplemente legaliza las firmas, pero hasta ahí. Esa es la gran diferencia, y yo creo que por eso acertadamente se le denomina a esta evolución frustrada y a esta evolución desarrollada. Aquí guardamos, conservamos, protegemos las escrituras. Aquí es igual que un documento privado de nosotros con firma legalizada. Si se hace un documento privado, a la vuelta de la esquina se pierde ese documento, se perdió la relación contractual. Mientras que en el sistema sajón, si tenemos el protocolo, lo que damos es un testimonio de esa escritura, pero nosotros guardamos, conservamos, protegemos esa escritura. Si se pierde ese testimonio a la vuelta de la esquina, regresan con el notario y le podemos dar 1, 2 o 3 copias más de las que nosotros necesitamos. No, para Sergio le digo tampoco. No se guardan, no se conservan, no se inscriben en ninguna institución estos documentos. Definitivamente que no. El sistema sajón es totalmente diferente a nuestro sistema jurídico. Por eso vuelvo a insistir: evolución desarrollada, evolución frustrada. Simplemente el sajón defiende y dice que ese es un tema puramente cultural, que ahí el sistema sajón, por el simple estrechón de manos, o se cumplen con los negocios jurídicos o las relaciones contractuales, y en el tema nuestro se necesita que se cristalice, se documente, se guarde, se conserve y se registren esas declaraciones o manifestaciones del consentimiento o relación contractual en los diversos registros. ¿Que existen registros públicos en los Estados Unidos? Por supuesto que existen. Pero la forma como se van a inscribir las compraventas o las disposiciones contractuales es totalmente diferente. Con certeza no se los puedo decir, desconozco realmente las disposiciones administrativas o registrales que existen en cada uno de estos países. Bien, en conclusión, compañeros, les explico entonces. ¿Por qué el sistema sajón simplemente se dice no tiene responsabilidad, no califica si la persona es mandataria o no es mandataria, no existe el protocolo, no es necesario ser profesional y no existe un colegio profesional?
Aquí encuentran ustedes las grandes diferencias entre lo que es en el tema de los testamentos para los Estados Unidos. En el tema de los testamentos son los abogados los que hacen el testamento. Eso sí, tengo conocimiento de mi cliente que vivió muchos años en los Estados Unidos, hizo su testamento en los Estados Unidos, lo hizo en un bufete profesional de abogados. Los abogados fueron los que le realizaron todas sus disposiciones testamentarias. Y lo único que hizo el notario fue legalizarle la firma a esa persona. Ese testamento sí lo va a conservar la oficina profesional, lo va a conservar, lo va a proteger, y lógicamente pues las disposiciones de cómo se va a abrir el testamento, cómo se va a entregar ese testamento, esas disposiciones, pues definitivamente son diferentes. Mi cliente solamente eso me comentó, eso me contó, se jubiló en los Estados Unidos, se vino para Guatemala y simplemente lo que hizo fue, al venir a Guatemala, hacer un testamento aquí, con todas la ley, con todas las, digamos, disposiciones y regulaciones de nuestra ley, y prácticamente, pues, recuérdense algo muy importante, ¿verdad? En el derecho internacional privado, lo que nos sigue a nosotros es nuestra ley personal. Y la ley personal para el tema de los testamentos, nuestra ley personal es la ley de Guatemala, y lógicamente debemos de aplicar eso. Y dice, cualquier testamento posterior revoca de manera inmediata el testamento anterior. Cualquiera. Hasta por eso les decía a ustedes, el testamento lleva hora. Si yo otorgo un testamento a las 8 horas y hago otro testamento a las 12 horas, estoy inmediatamente revocando el de las 8 horas, porque lo dice la ley. Se revoca con el otorgamiento de un nuevo testamento. Bueno, entonces, compañeros, así termino y concluyo explicándoles cuál es el sistema latino y el sistema sajón. El sistema que nosotros adoptamos es el sistema latino. Para mí es un sistema de verdad ad hoc, es un sistema, pues así lo dicen, ¿verdad?, de evolución desarrollada, es un sistema que da certeza, seguridad jurídica, los principios del derecho notarial que nosotros vimos aquí. En la otra clase una compañera me decía, entonces en el sistema sajón no se aplican los principios del derecho notarial. Algunos no, ¿verdad? Algunos sí. Por ejemplo, el principio de la autoría no va a ser aplicado en el sistema sajón, pero el principio de la fe pública sí se aplica en el sistema sajón. El principio de la unidad del acto sí se aplica porque ahí va a estar presente. El de la inmediación también se aplica porque ahí va a estar presente. El principio de la forma no, ¿verdad? Porque en el principio de la forma nosotros tenemos formalidades, solemnidades para ser un instrumento público. Aquí el notario no tiene formalidades ni solemnidades. Lo único que se va a limitar a decir es que la firma es auténtica porque la puso don Peter y se acabó. Esa es la única diferencia que tenemos. Por eso creo yo la supremacía del sistema notarial latino. Es por eso que existen ya varios países, me atrevo a decir que tal vez unos 200 países han adoptado este sistema latino, porque es un sistema que da protección, certeza y seguridad jurídica a esas relaciones negociables o contractuales. Y el sistema sajón, su existencia por supuesto está todavía, es un sistema que existe, es un sistema que si lo siguen utilizando los países sajones, los anglosajones, es porque definitivamente hasta ahora, actualmente, todavía le sigue pues dando frutos de la manera en que ellos lo utilizan. Bien. Definitivamente para Alejandra sí le digo, como la ley personal nuestra revoca definitivamente, si se hizo un testamento allá y la ley dice que un testamento posterior revoca, pues definitivamente las disposiciones testamentarias tendrían que ser revocadas con ese, debería de ser aplicado. Tengo entendido que hay algunos instrumentos que puede adquirir el ciudadano común para realizar algunos trámites que realiza un notario. La verdad no comprendí, Francisco o Javier. Dice, tengo entendido que hay algunos instrumentos que puede adquirir el ciudadano común para realizar algunos trámites que realiza un notario.
La verdad no comprendo, pero si me aclara un poquito su duda o su comentario, por supuesto que lo podemos comentar. Bien, y luego, compañeros, tenemos las variantes del sistema latino, tenemos estas variantes que yo les quiero comentar. Voy a iniciar por el sistema de funcionarios administrativos, luego platico del sistema de funcionarios judiciales y me voy a quedar por último con el sistema del sistema de número o numerario. Pues me imagino que sí, yo les soy sincero, sí desconozco temas, cada estado tiene sus propias normas, su propio sistema de inscripción o de registro, entonces realmente sí desconozco, sinceramente desconozco. Yo he hecho protocolizaciones de documentos que provienen del extranjero, pero les comento que la mayoría de documentos, ya vamos a llegar a un tema así, pero la mayoría de documentos que yo recibo son de notarios guatemaltecos en el extranjero que protocolizamos aquí. Notarios sajones, el trámite es un poquito más complicado, y ahora existiendo tanto notario guatemalteco en los Estados Unidos, que es donde la mayor cantidad de inmigrantes se encuentran en Estados Unidos, pues hay muchos notarios guatemaltecos que ejercen allá y que mandan los documentos. Sí se puede hacer, un notario sajón lo hace, pero hay que hacer la traducción, hay que hacer la apostilla o la apostillado como se llama, y todo ese trámite lo vamos a ver más adelante, pero es un tanto más engorroso con el sistema sajón. No, definitivamente en el tema del testamento, ¿verdad? La apostilla tendría que, si lleva todos sus trámites legales, la apostilla lo único que hizo fue evitar un paso. La apostilla, vamos a ver un tema especial, un tema el siguiente semestre, con el tema que se llama documentos provenientes del extranjero, ¿verdad? Bien. Entonces, compañeros, de la variante del sistema latino, les voy a explicar con el sistema de número. Perdón, voy a explicar primero el sistema de funcionarios administrativos. En el sistema de funcionarios administrativos tenemos un antecedente histórico. Realmente yo me quiero referir a que es un antecedente histórico el que nosotros tenemos con este tema de los funcionarios administrativos. Se refiere el artículo 10 del Código Notariado, se refiere a lo siguiente: el protocolo del escribano del gobierno, los de los agentes diplomáticos y consulares y los testimonios e índices respectivos se extenderán en papel de lino o similar. ¿Qué significa en el tema de funcionarios administrativos? Dice, pues, la mayoría de libros que escriben acerca de este sistema de funcionarios administrativos, que el mismo es aplicable en países de corte socialista, países donde el ejercicio del notariado, el ejercicio de la función notarial le corresponde precisamente a un funcionario administrativo. El salario, sus honorarios, sus emolumentos le corresponde pagárselos al Estado. El Estado le paga a este funcionario administrativo para que preste una función notarial, para que él reciba la voluntad de las partes, él documente la voluntad de las partes y lógicamente, pues de alguna manera, también cumpla con esa función notarial. Y en el caso nuestro, yo les decía, tomen ese... Para Héctor Ramos, sí, le comento que sí podemos elaborar un documento, usando el sistema latino, sí. Yo voy a los Estados Unidos, elaboro el documento y yo lo facciono, yo lo documento, vengo a Guatemala, lo protocolizo y produce efectos en Guatemala. Por eso les decía, lo que sí es que tiene que producir efectos en Guatemala.
¿sí? Nosotros los notarios guatemaltecos sí lo podemos hacer. Lo que no se puede, definitivamente, lo que no se va a poder es que un guatemalteco faccione un documento que pueda producir efectos en el extranjero, definitivamente no. Ese sistema latino es exclusivamente para que produzca efectos en Guatemala. Nosotros los notarios no podríamos ir a hacer un documento allá para que le produzca efectos a la persona o al guatemalteco residente allá para que produce efectos registrales o administrativos en Estados Unidos, definitivamente no se puede. Bien, entonces compañeros, el artículo 10, por favor, todos los artículos que doy en clase, por favor, todos los artículos que doy en clase deben de subrayarlos, leerlos, porque es materia de examen. El protocolo del escribano del gobierno, los de los agentes diplomáticos y consulares, eso significa, compañeros, que nosotros tenemos un antecedente histórico de la existencia de un funcionario administrativo. Porque el escribano de Cámara y Gobierno, la escribanía de gobierno, ese funcionario público le paga sus honorarios, le paga su salario, su sueldo, se lo paga el Estado y presta una función notarial. Con llamémosle la peculiaridad, con la especialidad en este tema, que el notario funcionario administrativo no podrá prestar o no deberá prestar su función notarial con caracteres puramente particulares, ¿sí? Con carácter particular no va a poder prestar una función notarial. Él se la va a prestar única y exclusivamente al Estado. Donde el Estado comparezca, donde instituciones del Estado comparezcan, será el escribano de Cámara el encargado de crear el instrumento público, de crear la escritura pública. Pero ese es un antecedente histórico del funcionario administrativo, del funcionario que presta esa función notarial y que es el Estado quien le paga su salario. Cuba, por ejemplo, Cuba. Aquí vino hace unos años atrás, vino un cubano a darnos una conferencia con respecto al tema del ejercicio del notariado en Cuba, y él lo decía, ¿verdad? Él no cobraba por hacer una escritura pública, no cobraba por hacer instrumentos notariales, sino que el Estado era quien le pagaba a él un salario para que cumpliera con la función notarial, para que conservara, para que custodiara, para que guardara los documentos, pero el salario en ese momento, pues actualmente todavía, ¿verdad? Actualmente es el Estado quien le paga a los notarios que prestan su función notarial en Cuba. Y luego tenemos, compañeros, el sistema de funcionarios judiciales. En el tema de funcionarios judiciales son los jueces. Algunos países como Alemania y otra parte de Europa, los funcionarios judiciales, o sea, los jueces, son los que prestan la función notarial. Ellos son los que reciben la voluntad de las partes, ellos faccionan el documento público. Bien, a Paola Ruiz dice, el protocolo no se puede sacar del país. Sí, creo que nos estamos adelantando un poquito a estos temas de si se puede sacar o no del país. Creo que, no sé si fue en la clase de usted, me refería al artículo 25 del Código de Notariado, y ahí dice que si se va por más de un año fuera del país, el protocolo se deja en el archivo de protocolo. Si se va por menos de un año, se le deja a otro notario. Lo que sí es cierto es que jamás se puede llevar las hojas de protocolo para ejercer el notariado en el exterior. Lo hace correctamente, como dice la compañera, lo hace en papel bond, y al venir a Guatemala protocoliza ese documento de acuerdo al artículo 64, y con eso está cumpliendo en caso de un matrimonio, sí produce efectos. El matrimonio, compañeros, definitivamente no, eso solamente va a producir, y por eso dice el artículo 10, los de los agentes diplomáticos y consulares,
Un cónsul podría celebrar el matrimonio, es en territorio guatemalteco, él puede celebrar el matrimonio, pero el notario guatemalteco no puede celebrar el matrimonio en Estados Unidos, porque ¿dónde produciría efectos ese matrimonio? Solo recuérdense, si ustedes, pues anteriormente, ¿verdad? Ahora con el RENAP, pues, pero si ustedes celebran el matrimonio aquí en Guatemala, tienen que dar aquí en la capital, tienen que dar su aviso de dónde celebraron ese matrimonio. Ustedes celebran un matrimonio en los Estados Unidos, no podría inscribirse ese matrimonio porque se está realizando en territorio fuera de Guatemala y no podría. La única forma que podría hacerse es en el consulado, porque el consulado es territorio nacional de Guatemala y es el cónsul, y por eso lo dice, a ellos sí se les permite, son de los funcionarios públicos que se les permite actividades o prestar su función notarial, ¿sí?, en el extranjero. Nosotros única y exclusivamente lo podemos hacer si va a producir en Guatemala, pero no podemos nosotros decir ir a Nueva York, celebrar el matrimonio, aunque fueran dos guatemaltecos, celebrarlo en Nueva York, no lo podemos hacer, sino que tendría que ser en un consulado o, lógicamente, tendría que ser un notario sajón que celebre el matrimonio allá, o cualquier otro funcionario que lo pueda hacer todos los pases legales que corresponde con el certificado de matrimonio allá y ya inscribir el matrimonio aquí. Pero el notario guatemalteco, si lo celebra allá, no produciría efectos en Guatemala. Y el artículo segundo dice Stanley Castañeda, ser una persona natural. No es tanto una persona natural. El artículo segundo lo que dice es que ser guatemalteco de origen o guatemalteco naturalizado. A eso es lo que se refiere el artículo 2 cuando habla de el artículo 2 a que se refiere, que dice el compañero, dice, ser guatemalteco natural es nacido en Guatemala, o como dice la Constitución, guatemalteco de origen o guatemalteco naturalizado. Ya vamos a ver en las siguientes clases este artículo 2 para que podamos irnos refiriendo a este tema. Los otros países tienen el mismo requisito para ser notarios. No creo, yo no conozco, le contesto a Stanley, yo honestamente no lo creo, que sea así el mismo requisito, no, porque recuérdense que el sajón, sus requisitos para ser notario son limitados, ¿verdad? No necesita de que conozca de la ley ni que haya tenido estudios profesionales, así que yo honestamente no creo que sea en otros países van a tener el mismo requisito para ser notarios, definitivamente que no lo creo, ¿verdad? Recuérdense que aquí me voy a adelantar, el artículo 2 lo dice, y la Constitución dice que el guatemalteco naturalizado tiene los mismos derechos que el guatemalteco de origen. Entonces, un salvadoreño que lleva toda su incorporación en Guatemala puede ejercer el notariado siempre y cuando sea guatemalteco naturalizado. Y ya puede ejercer. Eso lo vamos a ver cuando veamos el artículo 2. Voy a referir hasta algunos ejemplos que han existido con el tema de guatemalteco natural, guatemalteco de origen o guatemalteco naturalizado. Bien, entonces paso al tema de los funcionarios judiciales. Cuando hablo del tema de los funcionarios judiciales, compañeros, les quiero pedir favor que lean el artículo 6 del Código Notariado. Artículo 6 del Código Notariado. En el artículo 6 del Código Notariado se refiere para relatarles a ustedes o relacionarles a ustedes, de manera como les dije, funcionarios administrativos, tenemos el antecedente histórico del artículo 10, aquí me refiero al artículo 6 del Código Notariado, como un antecedente histórico de los funcionarios judiciales. Y este sistema de funcionarios judiciales establece y determina
que los jueces son los que prestan una función notarial. En algunos estados de Alemania son los jueces los que prestan la función notarial. Ellos conservan, ellos guardan, ellos son los que reciben la información, son los que le dan forma legal a la voluntad de las partes, porque a ellos es el Estado. Así, al igual que el funcionario administrativo, es el Estado quien le paga a ese juez por la prestación, no solo de una función jurisdiccional, sino que también de una función notarial que va a prestar. Elder Choc está refiriendo, haciendo una comparación con el Código de Costa Rica, pues son requisitos lógicamente que van a ser determinados para cada país, ¿verdad? En el tema de nosotros, cuando dice ser de buena conducta, aquí solamente se refiere a ser de notoria honradez, ¿verdad? Me parece que vendría a ser más o menos parecido a alguno de los requisitos, ¿verdad? Recuérdense que Costa Rica, ya la única diferencia que ahora tienen esos países centroamericanos con nosotros es que ya no estudian de manera simultánea la carrera de abogado y notario. Aparte son los notarios y aparte son los abogados, ¿sí? Es algo diferente. Bien, con respecto para Paola Ruiz, ¿quiénes son los funcionarios administrativos? Son aquellos que prestan su función notarial, pero es el Estado quien les paga por eso. Históricamente, para Amari del Tetón establece el artículo 10, pero es una referencia histórica. ¿Por qué? Porque en Guatemala el único funcionario administrativo que presta una función notarial, ¿sí? Función notarial, como faccionar escrituras públicas, es el escribano de cámara. Pero también hay 3 funcionarios que están autorizados para cumplir con una función notarial y que es el Estado quien les paga su salario, ¿sí? Y esos 3 funcionarios públicos son el escribano de Cámara y Gobierno, artículo 10, el director del Archivo General de Protocolos, que él cumple funciones notariales, artículo 86, y también el artículo 6 y 10 que establece los agentes diplomáticos y cónsules de carrera, que lógicamente son funcionarios que el Estado les paga sus honorarios y prestan alguna función notarial. De faccionar contratos no puede el director del archivo, pero sí presta algunas funciones notariales. Por eso se dice que los 3 funcionarios públicos que la ley permite que presten funciones notariales son esos, ¿verdad? Los cónsules o diplomáticos de carrera, el director del Archivo General de Protocolos o la directora actualmente, y el escribano de Cámara y de Gobierno. Para Stylen Castañeda, nos estamos adelantando cuando ya maneja jurisdicción. Eso se establece como una incompatibilidad para el ejercicio del notariado. Ya vamos a ver el artículo 4 y ya vamos a explicar ahí qué significa llevar aneja jurisdicción. Pero nos estamos adelantando a un tema de la parte de una incompatibilidad para el ejercicio del notariado. Para Sergio Quiñones, los secretarios de partidos políticos que efectúan las actas de las reuniones o asambleas de los partidos políticos deben de estar legalizadas. Miren, primero se recuerdan que les dije que aquí ya no íbamos a hablar de abogados. Los abogados no pueden legalizar nada, ¿verdad? Los que pueden legalizar son los notarios. Y lo van a hacer a través de actas notariales, no son los abogados. Si es a través de un acta notarial donde se va a hacer constar la celebración de la asamblea, por supuesto que es el notario el que lo va a hacer. Pero el abogado, definitivamente, les digo, no pueden estar legalizadas por un abogado porque el abogado no tiene o no presta una función notarial, sino que es precisamente también el secretario de un partido político. Les voy a explicar. Vamos a ver temas más adelante de la fe pública.
Hay fe pública administrativa, registral, notarial, y hay una fe pública también, lógicamente, que va a prestar los tribunales, que es una fe pública judicial. Tenemos que ver, cuando veamos esas fe públicas, dónde vamos a encuadrar todo este tipo de situaciones, ¿verdad? Pero en el caso de las asambleas, todas las asambleas las va a hacer constar un notario. La asamblea de los partidos políticos es el notario el que va a estar ahí presente y es el que va a fraccionar. Recuérdense, hace poco, si no estoy mal, iniciaron creo que fue por falsedad material en contra de un notario que creo que en la comparecencia de todas las personas que estuvieron ahí presentes para hacer constar la celebración de la asamblea, creo que iban hasta personas que habían fallecido, y él en la forma que se defendió fue pues que simplemente le habían transcrito, pero ahí era responsabilidad del notario establecer la presencia en la asamblea, y eso es el tema de las actas notariales de las asambleas. Bien, entonces les decía el tema de los funcionarios judiciales. Dice el artículo 6, pueden también ejercer el notariado los jueces de primera instancia en las cabeceras de su jurisdicción en que no hubiere notario hábil, o que habiéndolo estuviere imposibilitado o se negare a prestar sus servicios. En este artículo 6 se refiere a que se facultaba a los jueces para que pudieran prestar una función notarial en dos supuestos. El primer supuesto era que no hubiera notario hábil en la cabecera departamental, o si hubiera notario hábil, este se negare a prestar la función notarial. Yo les quiero comentar, Código Notariado entró en vigencia en el año 1947, estoy completamente seguro que sí podía existir en esa época que en una cabecera departamental no hubiera notario, y entonces, por ejemplo, Petén o Huehuetenango o San Marcos, departamentos que estuvieran muy lejos, donde no hubieran notarios, pues se le permitía al juez de la cabecera departamental que pudiera crear un instrumento público, autorizar un instrumento público. Pero yo sí puedo, por dos aspectos les digo ahorita, yo sí creo, compañeros, con 38,000 abogados y notarios que ya estamos colegiados, 15,008 notarios que abrieron su protocolo, o sea, pagaron derecho de apertura de protocolo, como ya lo vamos a ver más adelante. 15,008 abrieron protocolo este año, están facultados para eso. Se pueden imaginar, con 15,008 notarios sería totalmente imposible que en una cabecera departamental no hubiera un notario hábil, o que habiéndolo se negara a hacerlo. Me atrevo a decir que en todos los departamentos de la República de Guatemala hay asociaciones de abogados y notarias, hay asociaciones de abogadas y notarias, y entonces definitivamente ya no sería aplicable este artículo 6 como una, digamos, remembranza histórica de lo que posiblemente hace muchos años, en los años 50, posiblemente algún juez sí pudo ejercer el notariado. Pero no solo esto que les estoy comentando de la existencia de tantos notarios que vemos ahora, sino que también la ley del organismo judicial, decreto 2-89, en el artículo 70 de la ley del organismo judicial, establece: es prohibido a los jueces y magistrados, dice, ejercer las profesiones de abogado y notario. Aquí la ley que regula, ¿sí?, las facultades de los jueces y las atribuciones de los jueces, taxativamente dice: le es prohibido a los jueces ejercer las profesiones de abogado y notario o ser mandatarios judiciales, salvo que se trate del ejercicio de la profesión de abogado en asuntos propios de su cónyuge conviviente cuya unión de hecho estuviera inscrita en el registro civil respectivo, o de sus hijos menores de edad. Aquí está claro, compañeros, pues el artículo 6 yo digo que ya no es aplicable, y solamente quedaría como un vestigio, como una remembranza histórica de los funcionarios judiciales que prestan esto.
Entonces, compañeros, les comento, este es el sistema de funcionarios judiciales, artículo 6, ahí lo dejan ustedes. Recuérdense todos los artículos que yo refiero, los pregunto, lean bien su artículo 70, literal G, donde establece la prohibición para los jueces de ejercer las funciones judiciales, de ejercer el notariado. Y por último me voy a referir a este otro sistema, el sistema de número o sistema numerario. El sistema de número o sistema numerario tiene que ver con la circunscripción, ya sea departamental o municipal, cómo se divide territorialmente la república. En el caso de Panamá, por ejemplo, se divide en circuitos. En el caso de Costa Rica se divide en provincias. Y entonces el sistema de número o numerario es, a diferencia nuestra, que nosotros tenemos un sistema de números apertus, donde nosotros, compañeros, tenemos la gran ventaja de que siendo notarios, nosotros podemos ejercer el notariado en toda la República de Guatemala, en los 22 departamentos de la República de Guatemala, con un agregado más, que nosotros podemos, con el principio de la extraterritorialidad de la función notarial, nosotros podemos ejercer la función notarial en el extranjero, China, Japón, Egipto, en cualquier lugar, siempre y cuando el requisito, ¿verdad?, esencial, que produzca efectos en Guatemala. Pero ese números apertus, nosotros simplemente cumplimos con los 4 numerales del artículo 2 del Código Notariado e inmediatamente podemos ejercer nuestra función notarial y no tenemos limitación alguna para ejercicio del notariado. Sin embargo, la diferencia con el sistema de número o numerario es que el Estado territorialmente va asignando un número de notarías. De tal suerte que si en Guatemala nosotros tuviéramos el sistema de número o numerario, podría ser que como en Guatemala está concentrado el mayor número de habitantes, pues aquí en la capital o en el departamento de Guatemala se encuentra pues el mayor conglomerado de habitantes, ¿sí?, la concentración. Entonces aquí, por decirles un número, podrían haber 500 notarías. En Retauleo unas 200, en el Petén, por ser un territorio grande y también con vasta cantidad de habitantes, pues podría tener unas 300 notarías. Pero entonces ahí sí sería la limitación del ejercicio del notariado. Pueden haber 5,000 notarios, pero solamente 1,000 notarías. ¿Hay por oposición o es el Estado el que nombra? Cuando queda vacante una notaría, nombran a alguien más, o cuando crean más notarías, dan más asignaciones de notarías. Pero el tema del sistema de número o numerario es aplicable. Panamá tiene por circuitos, tiene dividido por circuitos, tiene sus notarías. La notaría número tal del sur, la notaría número 38. Por ejemplo, España, solo me comentaron que en España, en Madrid, hay una concentración de unas 200 notarías para toda esa cantidad de habitantes que tienen, y por eso lógicamente el ejercicio del notariado en España, en ese sistema de número, es limitado, y lógicamente pues la función notarial pues ha de generar muchos ingresos, muchos honorarios para los notarios cuando ejercen su función notarial de manera limitada. Este es el sistema de número o sistema numerario. Nosotros, gracias a Dios, afortunadamente, 2 grandes ventajas. Somos, sí, abogados, somos notarios y además podemos ejercer libremente en toda la República de Guatemala nuestra profesión. Y además podemos ir a otros países con el único entendido de que el documento que nosotros faccionemos en el extranjero produzca sus efectos en Guatemala. Voy a tratar la manera les voy a dejar hasta por lo menos unos 20 días, les voy a dejar los videos
para que ustedes lo vean. La verdad es que yo creo que a ustedes que se preocupan estar en clase y todo, pues creo que son los que se retroalimentan con esto, y de alguna manera si llevan la secuencia de cada uno de los videos, compañeros, pues voy a tratar la manera de dejárselo, ¿verdad? Como les digo, no sé, hoy todavía tengo que ver cuántos se conectaron, pero les soy sincero, es muy poca la cantidad que se está conectando, compañeros. Entonces pues son ustedes los que sí se conectan siempre y en vivo, a los que realmente pues con los que tengo que no solo agradecerles, sino que con los que tengo que de alguna manera pues fomentarles que estudien y que se preocupen por estos temas. Bien, ya para concluir la clase, porque necesito quedarme exactamente igual como la otra sección, porque el viernes, les vuelvo a repetir, el viernes para ustedes, para las dos secciones C y D, mi clase es a las 17:45, y para las dos secciones C y D, la clase de procesal civil va a ser a las 7 de la noche. Solo les voy a dictar la definición de notario y con eso concluimos la clase del día de hoy. Por favor, ponen notario, 2 puntos. Con eso empezamos el día viernes. Notario es el profesional del derecho encargado, es el profesional del derecho encargado de una función pública. Es el profesional del derecho encargado de una función pública que consiste en recibir, interpretar y dar forma legal, que consiste en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes. A la voluntad de las partes. Redactando los instrumentos adecuados a dicho fin, redactando los instrumentos adecuados a dicho fin, conservando sus originales, y expidiendo copias que den fe de su autenticidad. Y expidiendo copias que den fe de su autenticidad. Muy bien. Entonces, les agradezco, compañeros, su tiempo. Muchísimas gracias. Nos miramos el día viernes, compañeros. Perdonen que insista, de todas maneras, a las 4 de la tarde les pongo un mensaje vía Facebook en el grupo para recordarles que la clase para la sección C y para la sección D la vamos a tener a las 17:45 horas. Muchísimas gracias, muy buenas noches y nos seguimos viendo. Gracias por estar presentes, compañeros.